Me avisan por favor si ven la presentación, les agradezco. Muy bien, ¿se sabe? Bien, bueno muchachos, público en general, estudiantes, docentes, en esta oportunidad ya es la 10ª versión, bueno, el 10º módulo, perdón, en lo relacionado a gestión de proyectos energéticos. Este diplomado, pues obviamente abarca desde la conceptualización, todo lo que tiene que ver con lo que es los conocimientos teóricos, parte práctica, casos de estudio, talleres, todo eso involucrado ¿para qué? Para tener un conocimiento que nos brinde ese saber y en su momento, a medida que ustedes van adquiriendo ese conocimiento que acabo de mencionar, más adelante se pueda poner en práctica. Perdón. En esta ocasión, pues nos vamos a encontrar con algo que es muy relevante y es muy importante a considerar en todo lo que es la gestión de proyectos. Recordemos algo, y es que proyectos se dan en todos lados. Un proyecto, básicamente, el ser humano es un proyecto. ¿Por qué el ser humano es un proyecto? Pues porque el ser humano desde que nace, normalmente siempre viene relacionado con costos, relacionado con todo lo que tiene que ver con una planeación. Nuestros padres siempre van enfocados en, bueno, ¿qué espero yo que mi hijo sea en un futuro? ¿Cómo voy formando de pronto a mi hijo o a mi hija para que lleguemos a, digamos, a un fin término, ¿no? Pero como todo proyecto y así como la vida, uno va en continuo cambio, ¿no? Entonces, todo eso que acabo de mencionar es como de cierta manera, a grosso modo o de manera global, todo lo que va enfocado en gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en ese contenido que es muy vital y muy fundamental dentro de esa gestión de proyectos? En primera instancia, vamos a conocer esos fundamentos que abarcan toda la gestión de proyectos. Son partes teóricas o son conceptos fundamentales para los cuales siempre van a ser necesarios todo lo que es la gestión de un proyecto. Vamos a hablar desde término general y algunas pautas en específicas en todo lo que es en la gestión de un proyecto energético. Los ciclos de vida de los proyectos energéticos que se manejan independientemente de cuál sea su rama o cuál sea la interdisciplinariedad, todo proyecto lleva un ciclo de vida, como lo mencioné al principio. Nosotros los seres humanos somos un ciclo de vida, somos un proceso. Y de igual manera, como todo ciclo de vida, nos vamos a dar cuenta de que se nace, crece, se desarrolla y obviamente, pues, en el caso no muere, pero sí termina ese proyecto. También podemos dar cuenta que todo proyecto, así como termina, puede ser el continuo o el inicio de otro nuevo proyecto. También vamos a conocer lo que son las metodologías de gestión de proyectos, en los cuales, perdón, encontramos lo que son las tecnologías, perdón, las metodologías ágiles y las tradicionales, las que comúnmente se manejan y las que de cierto periodo para acá ya hacen énfasis a una parte característica en todo lo que tiene que ver con la administración en sí. ¿Cómo se va a manejar la estructuración de un proyecto de energía? Existen básicamente enlaces y páginas desde el Ministerio de Energías y Minas, todo de la parte de la planeación, toda la parte de regulaciones, que nos dicen que de cierta manera hay una estructuración que se puede seguir para que de cierta forma se dé a término inicial o licitatorio desde la estructuración de un proyecto de energías. Vamos obviamente a conocer los diferentes tipos o con un solo caso de estudio vamos a hacer el análisis de esos casos como tal, enfocándonos en un ejemplo particular y de ahí les voy a comentar como antesala de que vamos a hacerlo por medio de unos 3 o 4 metodologías para ver cómo funcionan en sí. Y por último vamos a conocer en sí todo lo que es las herramientas de apoyo para la gestión de proyectos. ¿Qué tipo de herramientas podemos encontrar? Pues hay varias que son hay diferentes herramientas, pero vamos a enfatizarnos en una en específico, dentro de las cuales considero que se puede manejar para nuestro fin determinado en una evaluación de proyecto o en una gestión de proyectos. Iniciamos con una frase de reflexión. Ustedes pueden ver ahí en pantalla, dentro de la filminilla, nos podemos dar cuenta que aparecen 3 frasecitas con 3 autores distintos. Uno que es Peter Drucker, que es conocido el padre de todo lo que es del management. Peter Drucker, como ya había mencionado, es escritor, consultor, educador del campo de la gestión empresarial, conocido como el padre de la gestión moderna. Peter Drucker nos regala esa pequeña frase que dice, siempre que veas un negocio de éxito, es porque alguien tomó una decisión valiente. ¿La decisión valiente de qué? De armar ese negocio, esa oportunidad, esa necesidad.
Entonces, hay que fundamentarnos en algo, y es que el éxito no se da de golpe, como dicen por ahí, de una. El éxito son procesos, son caídas, o por cierta manera puedes presentarse en obstáculos que en una u otra forma hay que poderlos sobrellevar para que esos obstáculos nos sirvan como lecciones aprendidas o experiencias para en futuros proyectos o en futuros productos se puedan dar a buen término. Hay un proverbio chino que dice, y es muy importante en todo lo que va direccionado al proyecto, y dice, no se puede dirigir el viento, pero se pueden ajustar las velas, ¿sí? Recuerden que el viento es en continuo movimiento, no sabemos a cuál es la dirección. Entonces, si nosotros queremos llegar de un sitio a un sitio B por medio de un velero, como se muestra ahí en la feminilla, debemos conocer en cierta manera cuáles son digamos, mi estructura, cuáles son mis comportamientos que tengo de mi velero, quién va a ir al mando de ese velero, ¿sí? Quién nos va a direccionar hacia allá, y obviamente tener en consideración unos aspectos muy puntuales que tienen que ver con ellos mismos. Así mismo son los proyectos. Conocido, basquetbolista. ¿Quién no conoce a Michael Jordan? Michael Jordan nos trae esta pequeña frase muy importante que dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. ¿Sí? Recuerde, usted puede ser, digamos, y si enfoco en otro ejemplo, puede ser Messi o Cristiano Ronaldo o alguno de pronto los futbolistas o particularidades de algunos futbolistas que nos pueden dar énfasis a este ejemplo. Ellos tienen un talento que de pronto son innatos o dado del ejercicio de la práctica, pero si no hay un trabajo en equipo, perdón, ¿quién les genera esas pases? ¿Quién les genera de pronto esa oportunidad de gol? Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Michael Jordan puede ser lo que son ahora. Entonces es importante el trabajo en equipo y obviamente eso hace parte de las estrategias y las inteligencias que podemos tener en consideración para llegar a futuro a un buen proyecto. Vamos a continuar ahora con lo que son los fundamentos en la parte de proyecto. Entonces, importante conocer esos criterios dentro de la parte fundamental y es qué es un proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la filminilla, un proyecto es un término que se da dentro del latín proyectos o proyectos, que es un conjunto de actividades. ¿Qué tipo de actividades? Son lo que nos van a enfocar a poder cumplir ese proyecto que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya sea que se va a prestar un bien o un servicio de cierta manera en diferentes campos y de diferentes interdisciplinariedades, no solamente en el campo energético. Se puede dar en el campo medioambiental, en el campo de sistemas, en el campo eléctrico, electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Estas actividades se encuentran obviamente relacionadas de una manera coordinada, ¿sí? Si no se lleva un orden establecido, obviamente si se dan desorden, no se pueden dar a cabalidad ese tipo de objetivos dentro de un proyecto. Como estamos hablando de proyectos, también es importante conocer qué es una gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos y habilidades y herramientas técnicas en las actividades de un proyecto con el fin, ojo con esa parte, de satisfacer una necesidad. De cierta manera, hay que tener en cuenta esa palabra, necesidad. Entonces, yo no puedo pensar en un proyecto sin saber en qué me estoy metiendo o en qué me voy a meter. Entonces, para ello yo digo, bueno, si yo tengo esa oportunidad de idea de un negocio o de idea de un proyecto, tuve que haber analizado si existió o no esa necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién me da, de cierta manera, esa razón de necesidad? El entorno, ¿sí? La parte social, la comunidad. Y de cierta forma también esa comunidad es la que, independientemente de cuáles son ese tipo de proyectos, ya sea público o privado, obviamente su finalidad va a ser a satisfacer la necesidad de su entorno. En ese momento, ¿el entorno cuál es? El campo social. ¿Qué es un alcance del proyecto? Uno dice, pero bueno, si yo hago mi proyecto, tengo la necesidad, miro los parámetros que me influyen en ella, hay algo que se llama alcance de un proyecto. Importante, lo primero que dice dentro de la definición, define los límites y las metas del proyecto. ¿Hasta dónde va a llegar mi proyecto? No es lo mismo yo decir, es que voy a hacer un proyecto en función de 5 años, otra cosa diferente en función de 3 años, otra cosa muy diferente en función de 1 año, y más diferente aún si sea por términos de 1, 2, 3 meses, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que acabo de mencionar ahorita, el alcance me lo da de cierta manera en este momento el tiempo, en cuánto va estimado de cierta manera ese proyecto.
Otro alcance que también se podría dar se da a razón, de esos objetivos en particular. No es lo mismo armar, voy a entrar en colación acá, una fiesta para un fin de semana a un evento que se realiza continuamente ciertos días en el año. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente, como lo acabo de mencionar, el alcance en el primer ejemplo se da a corto tiempo y el otro se da a largo tiempo. Entonces, es decir, se incluye y qué se excluye, ¿sí? ¿Qué debo tener en consideración y qué no? La gestión del alcance implica definición, la verificación y el control de lo que se debe lograr durante el proyecto. Algo importante también que se da dentro del alcance del proyecto también tiene que ver con el costo. Yo no puedo definir un proyecto que puede ser desorbitante en términos de cuantía y que de cierta manera el supervisor o la persona que está encargada de revisar ese proyecto y darle viabilidad, si ese proyecto sobrepasa los límites desorbitantes, claro de mencionar, en cuestión de cuantía, esos proyectos no se le van a dar, digamos, un inicio, ¿sí? Porque obviamente, como lo acabo de mencionar, sobrepasa la cuantía que de pronto está estipulada para la realización de ese proyecto. Claro, pueden ser a veces ideas muy buenas, proyectos muy innovadores, pero de pronto, de cierta manera, la entidad que los va a contratar a cada uno de ustedes con su idea o propuesta de proyecto ya deben tener un rubro o de cierta manera una cuantía para decidir si se efectúa o no se efectúa un proyecto como tal. Entonces, el alcance también lo puede definir en su momento de la cuantía en el cual se está estipulando para la realización de cada una de esas actividades. Otros aspectos muy importantes que se tienen en cuenta en toda la parte fundamental de lo que es la gestión de proyectos tiene que ver con la estructura de glose de trabajo. Como ustedes pueden ver ahí dentro de la firminilla, nos damos cuenta que es como una especie de jerarquía, ¿no? Entonces, así como tal, es una jerarquía. Uno, digamos que el eje central es el objetivo principal, que es ese proyecto, lo que llaman objetivo general. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Lo que está debajo, ¿sí?, de esa principal son lo que uno conoce como objetivos específicos en algún aspecto o las actividades primarias que uno va a realizar. Y de cada una de ellas se seccionan las tareas o las actividades que van a llegar a lograr cada uno de esos objetivos. Entonces, de pronto, de cierta manera, son los que nos da como de cierta forma esa estructura, ese orden que debo seguir o que la empresa debe seguir para obviamente cumplir las necesidades y a cabalidad con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ella. Entonces, como dice el concepto acá visible, es una descomposición jerárquica y sistemática de las tareas que deben completarse para alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, como ya lo había mencionado, empiezo por una jerarquía, empezando por la cúspide o por el objetivo principal, y de ahí comienzo a desglosar hasta que tenga en cuenta exactamente quiénes son o cuáles son esas actividades o esas tareas que involucran en la realización de ese proyecto. Aparte de la estructura, y es muy importante tener en cuenta, es lo que se conoce como planificación de un proyecto. Entonces, ¿qué tiene que ver con la planificación de un proyecto? Pues resulta y pasa que la planificación de un proyecto implica la elaboración de un plan detallado, cómo voy a empezarlo, qué actividades voy a tener, con cuánto dinero cuento, cuáles son esos recursos, que más adelante vamos a ver qué es un recurso, cuáles son los recursos, cuál es mi cronograma, ¿sí? Recuerda que el cronograma normalmente siempre está dependiendo mucho del calendario laboral. O sea, no, de cierta manera, no digo no, pero igual de cierta manera, si hay un proyecto que demande ciertos días continuos, hay que considerar el tema de la jornada laboral nocturna, la jornada laboral dominicales, festivos en su momento, porque de cierta forma, si el proyecto lo requiere, usted también o el proyecto debe concientizarse en que debe atribuir cada uno de esos aspectos para todo lo que es el tema del presupuesto. Entonces, normalmente siempre el cronograma se basa dentro de las normativas que se dan en el campo laboral. Los presupuestos necesarios para alcanzar ese tipo de objetivos también entra en todo lo que es la planificación. ¿Sí? Vuelvo al tema de pronto de armar una fiesta en una casa. Si usted no se concientiza de cuánto más o menos se va a gastar en armar una fiesta, debe tener en cuenta de que se va a gastar ya sea en licores, ya sea en todo lo que tiene que ver en organización, en sillas, si van a de pronto alquilar sillas, si aparte si es fiesta, de pronto es un asado, pues entonces se convierte en más gastos, con otro presupuesto adicional, y todo eso obviamente va atribuido a todo lo que tiene que ver con alcanzar ese objetivo. ¿Cuál? El de la elaboración o el evento de hacer un asado o una fiesta en una casa, haciendo un ejemplo de talla menor. Ahora sí, específicamente el presupuesto del proyecto. Como su nombre lo dice, hace parte de toda la cuantía, a todo lo que es la estimación de ese costo,
para completar esa actividad en sí. ¿Sí? Entonces yo, bueno, si yo digo la parte, volviendo al tema de la fiesta, la parte de buscar las sillas, ¿quién nos va a alquilar las sillas? Entonces yo voy a colocar ahí como esa actividad es alquilar de sillas. Entonces, ¿cuánto, digamos, si es por valor por unitario o es por valor por cuantía total, o si es por valor de pronto por grupo o por combo, como dicen por ahí, 2 sillas por tanto, 3 sillas por tanto, o valor individual cuánto se da y a qué tiempo, si es día, hora, semana. Entonces, eso va dentro de todo lo que es la estimación de los costos dentro del proyecto como tal. Bien, todo proyecto, aclaro aquí esta etapa, de lo que acabo de mencionar anteriormente y con lo que sigue, todo proyecto depende mucho de lo que es la gestión de riesgo. ¿Qué es una gestión de riesgo? Yo no voy a enfocar un proyecto, no voy a realizar un proyecto sin saber en qué me estoy metiendo, partiendo de ahí. Y segundo, sin saber cuáles son los riesgos, en primera instancia, que me repercute el tener un proyecto como tal. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente siempre en todo proyecto, ¿qué creen ustedes que se le atribuye ese miedo? ¿Cuál creen ustedes que es ese miedo que se da en los proyectos? ¿Quién me puede colaborar con ello? ¿Cuál puede ser ese miedo que nos da de pronto a meternos en un proyecto? El factor económico. Correcto. ¿Quién más nos puede colaborar con ello? Miedo al fracaso. El fracaso, el miedo al fracaso. Y es importante saber eso. Y les comento que hay muchos empresarios, tiburones, como pueden decirlo por ahí, que aunque ustedes no lo crean, ellos han fracasado. Ellos de golpe, como digo yo, de lleno, no llegan de un al éxito. Normalmente siempre en algunas partes de su vida o en sus proyectos o en sus empresas han llegado a fracasar. Pero recuerden algo, y es que como dice un autor coloquial actualmente, futbolista, que el perder es ganar algo, ¿no? Dicen por el perder es ganar un poco. Y es cierto. ¿Por qué? Porque usted lo que pierde, usted de cierta manera aprende. Y hagamos un ejemplo muy cotidiano de ustedes. ¿En qué sentido? Si ustedes se pierden un parcial, ustedes aprenden del error. Uy, yo no estudié, uy, yo no hice esto, uy, yo hubiese estudiado tal cosa, yo tal cosa. Entonces, sí, ustedes mismos hacen una revisión introspectiva de ustedes mismos y decir, vea, para la próxima hago esto, ¿cierto? Ustedes siempre dicen, para la próxima, sabiendo el error que cometí anterior, no lo voy a cometer en el siguiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama, y que más adelante lo vamos a ver, las lecciones aprendidas. Entonces, como lo acaban de mencionar ustedes ahorita, la gestión de riesgo implica todo lo que tiene que ver con la identificación, evaluación y mitigación. Esa mitigación es para no volverlos a cometer, ¿sí? Que pueden afectar en el éxito del proyecto. Ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, que lo hay, pero digamos yo, a mí se me ocurre montar un negocio o una tienda ahorita de qué sé yo, de chaquetas o de ropa calurosa, perdón, y aquí en Barranca Bermeja. Pues una ciudad de Barranca Bermeja, como todos conocemos, es una ciudad que está por encima de los 35 grados, 37 grados en un día soleado. Entonces, no quiere decir que no venda, sí va a vender. ¿Por qué? Pues porque en algún momento alguien va a necesitar algún tipo de esa ropa y algo pues para cuando les toque viajar, pero no va a tener como quien dice ese valor esperado a razón de que obviamente pues no apunto el proyecto en algo que de pronto sea en el momento. Ejemplo, en una ciudad donde normalmente siempre está lloviendo, pues las ventas de sombrillas, uno diría, uy, una sombrilla daría, porque siempre va a necesitarse una sombrilla para poder desplazarse de un sitio a otro. Entonces, esas son las cosas que yo de pronto debo analizar, ¿sí? Hacer una previa identificación, pero identifico que el entorno, yo identifico qué es lo que hay ahí. Para evaluarlo de qué manera, pues evaluar y decir, venga, si yo quiero de pronto acá en Barranca Bermeja, como es un día caluroso, la venta de helados o la venta de paletas, en un sitio donde más o menos siempre haya movimiento de gente, entonces ¿qué debo yo tener en consideración? ¿Cuánto se me va en gastos? ¿Cuáles pueden ser? Y lo aclaro aquí abiertamente. Ustedes siempre que se pongan o se mentalicen a hacer un proyecto, yo les recomiendo que, y va a sonar duro de pronto, les recomiendo que de pronto se analicen también de que ya va a fracasar. ¿Por qué? Porque si uno siempre espera de que siempre vamos a triunfar, ¿qué es lo que sucede? No comenzamos a revisar los contras que pueden haber en mi proyecto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, si van pensando en que siempre va a tener éxito, no se van a dar cuenta de lo que de pronto se puede ocurrir en el proceso. Entonces, mejor como decir, bueno, mi proyecto o mi producto en un momento puede fracasar. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para evitar que eso ocurra? ¿Sí? Eso es lo que uno hace, en cierta manera, para gestionar esos riesgos.
Entonces, en relación a las respuestas de los compañeros que todos enfocaron en miedo al fracaso, en todo el factor económico, claro, eso se da, pero se puede evitar siempre y cuando se haga un continuo orden y una buena planeación, como lo acabo de mencionar anteriormente. Otro aspecto importante son los interesados del proyecto. En palabras del PMI, son los que llama PMI, el Project Manager Institute, son los stakeholders. Esos stakeholders son las personas que de una u otra manera hacen parte de todo el proceso del proyecto. Si digamos ahorita con el tema de los paneles solares, ¿no? El tema de los paneles solares, ¿quiénes son los interesados? En primera instancia, pues uno, ¿no? Digamos el usuario final, que somos nosotros. En su momento también en el tema de innovación, de tecnología, el Estado, ¿no? O el municipio, el país. Pues, ¿por qué? Porque está utilizando otra alternativa de captación, de recolección de energía, que no es la tradicional, sino es de esa energía renovable. Entonces, hay varias personas que están interesadas en el proyecto, desde los accionistas o en su momento las personas que le están dando, por así decirlo, el capital para que ese proyecto fluya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé, llevé el micrófono activado. Entonces, los interesados del proyecto son las personas o grupos que tienen interés en el proyecto, ya sea porque se ven o se ven afectados en los resultados o porque tienen influencia en el mismo. ¿Sí? Pues le digo, son los que aquellos que de cierta manera pueden tener influencia en sí, o en su momento también hacen parte de que ese proyecto surja. Entonces, como lo había mencionado, el usuario final, a veces los usuarios finales son los que esperamos a que termine ese proyecto para como quien dice, por así decirlo, darle ese nivel de satisfacción del deber cumplido en ese proyecto. Y los que hacen parte de ese proyecto son todos los que había mencionado, proveedores, contratistas, y todo lo que es la parte de pronto operativa que va dentro del proyecto. Eso hacen parte de ese proyecto. Ahora, la calidad del proyecto. ¿Cómo se mide una calidad de un proyecto? ¿Sí? Entonces, la calidad de un proyecto normalmente es aquella en la que en cierta instancia debe cumplir con los requisitos y las expectativas que se dio inicialmente. Si usted de cierta manera, y volviendo al tema del ejercicio de la fiesta, si usted no consigue sillas en una fiesta, ¿qué va a pasar? La gente no va a tener donde sentarse. Entonces, al no tener donde sentarse, van a estar de pie y de pronto, si durarán por mucho una hora en esa fiesta, dependiendo de la situación, y se van. Entonces, no hay una calidad de ese evento en sí. Tienen que también mirar, obviamente, los impactos que pueden generar con calidad. En términos de proyectos, hay 3 aspectos fundamentales que se debe considerar, que es 1, todo el tema del costo y cuánto costo me lleva en la elaboración de ello. 2, en lo que tiene que ver con el tiempo, cuánto tiempo me voy a gastar, ¿sí? Son todo ese tiempo que yo me voy a dedicar y obviamente a todo lo que tiene que ver con riesgos o precedentes que se puede dar dentro de la gestión de ese proyecto. Recuerden que la buena calidad del proyecto también sea desde la parte contratante, desde las personas idóneas que sean ese proyecto y obviamente cómo está distribuido ese costo o ese presupuesto, perdón, en lo que tiene que ver con cada una de las realizaciones de esas actividades. ¿Sí me escuchan bien o se escuchan recortado? ¿Me escuchan bien? Porfa, Sí, agradezco. sí, señor. Vale, muchas gracias. Sí, está muy bien. Entonces, perfecto. Miremos allá en el lado derecho. Ahí en esa misma feminilla que les estoy mostrando, al lado derecho, dice stakeholders. ¿Sí? Son los que son dueños, administradores, trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad. ¿Sí? Todo eso hace parte para ese negocio, para ese producto, ese proyecto que yo tengo específicamente ahí, teniendo en consideraciones para que ese proyecto sea exitoso, ¿no? Entonces, imagínense un proyecto sin los interesados. ¿Cómo se haría un proyecto sin alguien que pronto diga, perfecto, súper chévere, dio con lo establecido? ¿Sí? ¿Cómo sería calidad un proyecto sin interesados? ¿Por qué? Porque recuerden que la calidad también depende de cierta manera. Usted puede hacer algo muy innovador, un producto muy bueno que revoluciona, pero si no hay personas que de cierta manera le den esa aprobación, entonces ahí queda uno como la expectativa. ¿Será que gustó? ¿Será que no gustó? Y obviamente la duda y la inquietud genera que de pronto genera un riesgo y que puede que no se da satisfacción, como puede que sí,
Y la empresa, pues, al no estar como acorde que sí o sí no, pues tiende de pronto a pensar de que le está yendo mal en ese proyecto o en ese producto. Ahora, ¿qué son los recursos, gestión de cambio y las lecciones aprendidas? Los recursos de los proyectos, obviamente, como ya lo había mencionado, ¿se escucha? Qué pena, me avisan por favor, que no sé si de pronto se escucha entrecortado. Sí, profe, muy bien. Vean, gracias. Entonces, los recursos del proyecto es todo lo que tiene que ver con esos elementos que son necesarios para que ese proyecto se dé, ¿sí? No solamente hacerlo de papel, ya cuando se está dando de cierta forma, ya más adelante en ejecución o en la implementación como tal, cuáles son esos recursos que dependen mucho que eso se dé. Ejemplo, todo lo que tiene que ver, como lo dice ahí, las personas, es parte fundamental. Un proyecto sin el recurso humano no se puede dar, ¿sí? Los equipos, independientemente de cuál es la línea del proyecto como tal. Claro, si es de sistemas, uno diría pues un computador, un servidor, hágale. En la parte eléctrica, todo lo que es la parte de pronto, digamos, todo un transformador, si van a hacer algún proyecto de pronto eléctrico, lo personal, medioambientales, cómo voy a yo influir dentro del impacto que se puede generar, los materiales como tal, qué suministro voy a necesitar, los fondos es, bueno, ¿quién me va a gestionar ese fondo? ¿Quién me va a gestionar o cuál empresa o qué institución me puede generar ese fondo de financiación como tal? Y la información. ¿Qué es eso de la información como tal? La información en sí es, si yo no tengo con claridad qué es lo que voy a hacer, porque recuerden algo, un proyecto yo lo puedo hacer desde cero, ¿sí? Pero también puedo tener en cuenta de que yo estoy trabajando con una empresa donde hay un cliente y ese cliente me puede dar unas especificaciones o unos requisitos para que ese proyecto se dé. Y si yo no tengo con claridad esa información, pues voy a estar como el velero sin saber quién me va a direccionar y a dónde voy a tener que ir. Entonces, tengamos en cuenta eso en los recursos de un proyecto. Si ustedes ven abajo, ahí se ven las grafiquitas, son parte de todos los recursos. Gestión de cambio. Bueno, tenga en cuenta algo y es que todo proyecto, como en la vida, está expuesto a cambios. ¿En qué sentido lo digo? En el que se pueden presentar inconvenientes o lo que uno llamaría imprevistos en su línea del proyecto, que lo que hace es que ese proyecto cambie en algunos aspectos. Y si damos énfasis a lo que dice la contextualización, dado obviamente por el PMP, la preparación del PMP, dice así: gestión de cambios es el proceso de identificar, evaluar y controlar los cambios que se pueden dar en el proyecto. Pueden ser inevitables en su momento en cualquier proyecto. La clave es gestionarlos de manera efectiva para minimizar su impacto en el alcance, cronograma y presupuesto. Yo les dije ahorita algo muy importante que son los imprevistos. Ustedes se imaginan en un proyecto de construcción de vías y ya hayan hecho una buena planeación, un tiempo, cuánto más o menos dura en hacer unas vías, ciertos kilómetros, cierto tramo, y resulta y pasa que gran parte de la semana está lloviendo. Hay que considerar que eso es un cambio, se puede dar un cambio a raíz de imprevisto y se puede generar un riesgo, porque si de pronto de cierta manera no le ponen atención a que está lloviendo y comienza la gente a trabajar, puede generar un peligro. Entonces, un tipo de incidentes o accidentes que se pueden dar dentro del mismo. Entonces, es mejor como reestructurar y mirar cómo puede gestionarse todo nuevamente, tener, como dice, un plan de contingencia, o sea, un plan B, como lo miran ahí en la gráfica, que me dicen exactamente si llegase a presentar, qué debo yo optar por hacer. Las lecciones aprendidas, todo lo que tiene que ver con la experiencia, conocimiento de lo que me deja mi proyecto, ya sea que se dio buen término o que no se dio buen término. Entonces, ¿qué puedo yo aprender de ellas? Recuerden, las lecciones se pueden dar tanto buenas como malas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Y qué puedo aprender de aquello que no me fue bien? ¿Y cómo puedo no volver a caer? Miren esas palabras. ¿Cómo puedo mejorar lo que hice? ¿Y cómo puedo no volver a caer en lo que resultó siendo negativo? Ahora, ciclo de vida de los proyectos. Ya entrando en materia con el ciclo de vida de los proyectos, como yo les había mencionado, así como en la vida, o el ciclo del agua, por así decirlo, siempre hay un proceso que se da para que eso se llegue a dar o el proyecto se llegue a cabalidad. Empezamos por la iniciación de un proyecto, la planificación de un proyecto, todo lo que tiene que ver con, voy a ocultar acá, con la ejecución, ¿sí? Ya que usted inicia el proyecto, ya lo planea, empieza a desarrollarlo o lo ejecuta.
Y en el proceso de la ejecución se da lo que es el control y monitoreo. Ese control se da obviamente para revisar si lo que se está haciendo va acorde con el tiempo, va acorde con el presupuesto y de cierta manera mirar si se presentaron o no imprevistos y cómo llegar a solucionarlos. De acuerdo en la gestión de cambio. Y por otro lado, ya cuando todo se da con el tiempo estipulado, con el presupuesto adquirido, con los costos necesarios y obviamente dando ya por terminado esa banda de ese proyecto, ahí se le da el cierre del proyecto. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control. Entonces, en el inicio, la fase inicial de cualquier proyecto y su objetivo es analizar si la empresa debe emprender el proyecto. ¿Sí? Esa partecita ahí lo que se hace un estudio, un análisis de viabilidad. La viabilidad se va teniendo en consideración desde muchos aspectos que yo debo, como que el proyecto, o el elaborador del proyecto se debe tener en cuenta, como desde los riesgos, desde cuáles pueden ser los factores, si cuento con presupuesto, quién me puede financiar ese proyecto, si no tengo yo por qué me voy a lanzar a la deriva en un proyecto donde puede que apenas inicie y ni siquiera arranque, ¿sí? Pues en ciertas ocasiones la empresa puede tener más problemas que beneficios a la hora de realizar un proyecto. Y es ahí donde uno a veces escucha, ay, es que el proyecto no terminó, entonces se deben cumplir las cláusulas de cumplimiento y y entonces queda mal la empresa. ¿Por qué? Porque no hizo un análisis de viabilidad y no hizo en cierta manera esa evaluación. ¿Cuáles son las actividades que normalmente se dan en el inicio de un proyecto? Creación del registro de seguimiento en la herramienta de gestión de la empresa, todo lo como voy a elaborar, análisis previo del alcance del proyecto, ¿se acuerdan la palabra alcance? Análisis de los riesgos de la ejecución de ese proyecto, miren, importante, lo que mencionado ahorita. Y por último, análisis de la viabilidad de acuerdo a plazos, costos y a la calidad que yo voy a entregar dentro del proyecto. Miren que todo lo que hemos estado hablando tiene relación en cada uno de ellos. La planificación, ¿sí? Como yo lo había mencionado, definir, ¿sí?, las tareas que se van a realizar dentro de los recursos. Es decir, si yo voy a tener una una actividad A, ¿qué necesito de recursos, personal, maquinaria, todo eso para realizar esa actividad, para llevar un buen término a ese proyecto? Un error de cálculo en esa fase puede ser dañino para la empresa. Si yo voy a estimar que de cierta manera voy a demoler una casa y no he contemplado de pronto maquinaria, ¿cómo le voy a demoler? ¿A mano? Puede que sí, pero se demora el tiempo y obviamente si usted ya contempló un tiempo estimado para ello, pues obviamente no se debe salir de ese tiempo, ¿no? Dentro de las actividades que se dan de la planeación están lo que es análisis de alcance del proyecto, ustedes se dieron cuenta que aquí también está, se da lo que es la realización de estimaciones de esfuerzo, costos y recursos, ¿sí? Cuánto me cuesta de esta manera cada uno de ellos, se da la definición del plan de proyecto, ya estructuradito. Ya bueno, voy a hacer este proyecto, un proyecto A, deriva de actividades A, B, C, D, E, para poder cumplir ese proyecto. Y hay una parte importante que es la negociación del contrato. La negociación se da en ambas partes, ¿no? En términos, obviamente, la parte del licitante como tal, o sea, todo el proceso licitatorio para adjudicar ese proyecto, para que le den ese proyecto. Ejecución. Ya la ejecución es como, si ustedes se dan cuenta, es como el término medio de todo este ciclo. Y si se da en término medio, ya viene con la parte del desarrollo. Es decir, ya se cumplió el objetivo de la planificación y el objetivo del inicio. De esa fase, perdón. Entonces, esta fase es donde la empresa utiliza su experiencia y obviamente dentro de la menor cantidad de problemas ya todo está ok, entonces comienzan a dar la fase de ejecución, ¿sí? Ya teniendo en cuenta, como ya había mencionado en la planificación, qué actividades se van a hacer, qué tiempo voy a recurrir de ello, qué recurso humano, maquinaria y todo eso voy a necesitar para la elaboración de eso. Los permisos también. Si yo, hay algo muy importante que de pronto no enuncié, yo no puedo empezar un proyecto, ¿sí?, a desarrollarlo o a ejecutarlo si no tengo los permisos medioambientales, los permisos de construcción o los permisos, todo lo que demanda la ley. ¿Por qué? Porque obviamente eso va a incurrir en un problema para mi proyecto. Entonces es importante tenerlo claro antes de la parte de ejecución. Se debe tener en cuenta desde el inicio o la parte de la planificación. Ahora, el seguimiento y control. El seguimiento y control, como lo dice en la filminilla, hace parte de la misma planificación que sea de manera detallada, ¿sí? Es decir, yo cómo voy a llevar ese control, cómo voy a revisar, ¿sí?, que todo lo que se está haciendo esté correcto y, como ya lo había mencionado anteriormente, cumpla satisfacción con lo que está demandado. Entonces, hay unas actividades muy importantes que se realizan dentro del seguimiento y control, que es seguimiento de las tareas e hitos planificados. Esos hitos, esa palabra hitos, hace énfasis a un evento que se ocurrió dentro de la elaboración de ese proyecto.
Un hito muy importante que se puede marcar en un evento que nadie contempló, me quedo viéndolo de cierta manera, que fue más que un hito, un imprevisto, ¿no? Fue el tema del COVID-19. Cuando pasó el COVID-19, ninguna empresa contempló dentro de esos imprevistos que eso iba a ocurrir. Y ahí el inconveniente porque grandes empresas, bueno, grandes no, medianas o pequeñas empresas, la mayoría se fueron a quiebra, pues porque obviamente pasaban muchos inconvenientes y ya lo que era más que por cuantía era por tiempo, y por el tema del tiempo era por el tema de la parte operativa, porque si ya no tenía, o sea, ya no dependía de tener una aglomeración de personas para poder desarrollar cierta actividad, porque obviamente por el tema del aislamiento, por el tema de que si había una persona que tuviese los síntomas ya tenía que alejarse del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, de cierta manera, me afectaba dentro del tiempo y del desarrollo de cada una de mis actividades. Gestión de entregables, todo lo que tiene que ver con el control de la calidad. Obviamente son formatos que yo manejo para mirar exactamente cómo vamos y qué se ha realizado y en qué porcentaje. Gestión de incidencias y todo lo que tiene que ver con la generación de informes de seguimiento. El cierre. Ya cuando estamos hablando del cierre, es donde ya, al haber hecho un seguimiento y control de todo lo que se ha realizado, normalmente siempre es lo que sea para ya terminar con esos cabos sueltos, o como llamamos cabos sueltos, del cerrado del proyecto. Así como voy a dar fin a ese proyecto. Normalmente siempre en algunos aspectos lo manejan como listas de chequeo, listas de control, donde firman las partes interesadas, o más que las partes interesadas, las partes comprometidas en el desarrollo de ese proyecto, que son desde los contratistas, de calidad, todo lo que tiene que ver con supervisores, ¿sí? De que los materiales y todo se dieron como era adecuado. Y esa firma, pues obviamente dentro de esos formatos son los que dicen, efectivamente ese proyecto se dio bajo las condiciones que se requerían. Dentro de ese cierre encontramos actividades como cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados, miren, lo acabo de mencionar, realización de los backups, la retroalimentación o copias de todo lo que se va dentro del proyecto, todo lo que son, por ejemplo, los dossiers de calidad y todo eso en temas de pronto diferentes aspectos de construcción, eléctricos, etcétera. Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales. Y por último, la actualización de la base de conocimiento en todo lo que se ha dado y todo lo comprendido. Lo que yo les decía a ustedes, las lecciones aprendidas. Se puede uno también, de cierta manera, argumentar dentro de unos escritos y que en ese momento pues, le sirva a la empresa o al contratista en su momento a que no se vuelva a ocurrir. Esa gráfica de manera rápida, pues si ustedes lo analizan y lo revisan, hace parte de todo lo mencionado. Si ustedes ven las líneas punteadas que están verticales, ¿sí? Es cada una de las partes donde se va a manejar. Por ejemplo, inicio del proyecto, si ustedes miran arriba en la parte superior, dice inicio del proyecto, organización y preparación, realización del trabajo y cierre del proyecto, ¿sí? Cada una de ellas viene con lo que es el inicio, planeación, ejecución, y miren que dentro de la realización del trabajo va lo que es la ejecución y monitoreo, y por último, el cierre, ¿no? Miren el comportamiento de cada una de las gráficas. Igual esa presentación la van a tener ustedes también a la mano. El profe Henry va a estar dentro de todo el material. Es importante si alguno de ustedes más adelante o ahora está pensando en algún producto, servicio o algún proyecto, tengan en cuenta, digamos, ese comportamiento que se maneja, ¿no? Miren que abajo dentro del inicio hay algo que se llama acta constitutiva del proyecto. Las actas son esas, quiénes son las personas que van a estar interesadas en el proyecto, cuánto tiempo está estimado, qué riesgos se pueden haber, cómo se puede contemplar, y tengan en cuenta de que siempre lleven lo que se llama el plan de contingencia, si el cuidado se llegase a dar, ¿no? Entonces, esa grafiquita, obviamente, la parte del inicio, ¿sí? Todo lo que es la acta constitutiva termina donde va la organización y preparación. La parte que está en verdecita, que es lo que llamamos planeación, mire que la planeación normalmente va desde cero junto con el inicio y continúa casi a la terminación del cierre. Pero ahí tenemos en cuenta algo que no lo muestra la gráfica, o bueno, sí la muestra acá, en la que está como fucsia, que es cuestión de los costos de los cambios. Costos de los cambios ustedes se dan cuenta desde que inicia hasta que termina. Y yo creería que la planeación, aunque no se ve ahí, la planeación también va casi hasta donde termina. ¿Por qué? Porque pueden haber esos cambios que me afectan tanto en costo y obviamente en tiempo, ¿no? Entonces, miren la parte grisecita, dice influencia de los interesados, los riesgos e incertidumbres. Entonces, más detalladamente es lo que me quieren esbozar toda la interacción que sea en costo y en personal dentro de un proyecto.
El ciclo de vida de un proyecto de transmisión de energía. Ahora sí, enfoquémonos en tema de energía eléctrica en Colombia. Entonces, eso fue un proyecto de grado. Esto fue sacó la revista un proyecto de grado de una profesional que nos dice, bueno, dentro de todo lo que se lleva en un análisis y la solución de un proyecto de energías, tenemos que contemplar planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento y desmantelamiento, y hago la claridad si llegase a dar. ¿Qué cosa? El desmantelamiento. Entonces, si ustedes ven en la segunda línea, abajo de planeación y diseño, son los entes o las partes que están involucradas. ¿Qué exactamente es ahí? El Estado, todo el Estado, ¿sí? Obviamente el país, y los agentes que involucran todo lo que es la parte de la planeación, si estamos hablando de un proyecto público, un proyecto de orden estatal. El diseño. ¿Quiénes son los encargados de hacer toda la parte de diseño? Pues obviamente está involucrado los inversionistas, en los que están dando pues el sentido monetario, y el diseñador, y todo eso es lo que es la ingeniería básica, la secundaria, la ingeniería detallada, todo lo que son estudios de suelos, topográficos, etcétera, todo va dentro del diseño, ¿sí? Todo lo que yo voy a estimar para poder más adelante pues seguir en la fase de construcción. ¿Quiénes son los interesados en la parte de construcción? Inversionistas y la parte constructora o contratante o contratista, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura construida. O sea, ya es como la parte como el desarrollo, ya como cuando empieza el desarrollo. Viene la parte de operación y mantenimiento. ¿Quiénes son los interesados? El mismo inversionista. Mira que el inversionista va casi en todo. Y la parte operada. ¿Por qué? Porque la parte operativa es todo lo que tiene que ver con que se dé a cumplimiento cada uno de esos, ese ítem que es el de operación. Y obviamente, pues, involucra todo lo que es en sí, en la infraestructura y toda la parte que se va a hacer de mantenimiento. Y por último, viene el desmantelamiento, ¿sí? ¿Quiénes son los directamente comprometidos? El operador o propietario y el constructor en sí, que es el mismo que va desde el inicio de la construcción. ¿Y por qué? Porque es el que sabe exactamente qué fue lo que hizo, cómo lo hizo y de cierta forma cómo lo va a desmantelar, cómo lo va a desactivar. Entonces, va dentro de lo que es la infraestructura reemplazada o la estructura que se va a retirar. Aclaro. Eso sí se da de cierta manera si son proyectos que se deben hacer desmantelamiento, perdón. Si no, pues se dejan ahí y se obvia de pronto el punto número 5. Todo es lo que se lleva en todo el ciclo de vida de un producto de lo que es la transmisión de energía eléctrica en Colombia, ¿sí? De manera generalizada. Ahora, existe un ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Pero que se da a razón del IPSE. ¿Qué es el IPSE? Ya lo voy a mencionar. Entonces, el ciclo de vida que maneja la cadena de valor del IPSE es aquella que me dice, vea, la parte que está alrededor, exterior, lo que es el Ministerio de Minas, el UPE, el IPSE, el fondos y todo eso, son los entes encargados, o como dice uno, las personas comprometidas que están dentro de cada uno de ese ciclo. ¿Sí? Va desde la fase 1, 2, 3 y 4, la fase 1, estructuración, evaluación y viabilización de las soluciones energéticas, la fase 2, que es la implementación de mejora de la calidad de vida, la fase 3, seguimiento y control, y por último la fase 4, que es el control y la verificación. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta ahí aparecen unas siglas de cada una de esas palabras, y de pronto no tienen como claridad qué son. Por ejemplo, el IPSE es el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas. Son esas zonas que uno puede decir, las zonas que están en el perímetro rural, ¿sí? No tanto en el perímetro urbano. Entonces, que no cuentan, algunas a veces no cuentan con interconexión como tal de energía. El UTME, que es muy conocido también, que es todo lo que lleva la parte de planeación, es la unidad de planeación minero-energética. Es todo lo que llega de cierta manera a todos los proyectos que van en la parte energética como tal y tenerlo en consideración en sí. Y el CREC, que está después de los superservicios, o sea, a la vuelta, el CREC es la Comisión de Regulación, la que se encarga de revisar si efectivamente se está cumpliendo a cabalidad la parte planeada y todo lo que sea a razón del tiempo estimado. Sí, entonces, si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas cumple un objetivo específico, empezando desde el Ministerio de Minas y Energías, hablando de proyectos del Estado, en proyectos del país, proyectos públicos. El UTME, que es la planeación, después sigue el ITSE, que es el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones, cómo va enfocado, los fondos, qué fondo, a qué entidad puede generar ese fondo como tal, para darle cumplimiento a lo que voy a dar de mi proyecto. También están las partes interesadas, obviamente, las alcaldías y la gobernación, de eso dentro de la parte de implementación, ¿no? Mire que cada uno va acorde a la fase. En la fase 3 de seguimiento y monitoreo, pues son la parte de los generadores y los operadores de red, control y verificación, las empresas de servicios públicos,
¿sí? Obviamente, y los superservicios. Y sin faltar el CRED, porque el que da ese control y verificación de que todo lo que está planteado o planeado se dé a cabalidad, ahí está la Comisión de Regulación. Y si doy clic en la estructuración, evaluación y viabilización, no sé si ustedes pueden, si alcanzan a ver la pantalla, ¿cierto? ¿Me avisan, porfa? Perfecto, voy a hacer más dinámica porque es un contenido muy fundamental y es importante. He aquí el ABC, como lo llaman ellos. Este documento está del IPSE, ¿no? Del Instituto de Planeación, como lo había mencionado. Es lo que nos dicen el paso a paso. Ese documento, pues, si no le va a aparecer ahí dentro del material, están dentro de las diapositivas. Ustedes le dan clic allí y lo direcciona ahí al documento que está, es público, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la estructuración de un proyecto, ¿sí? Desde la necesidad de la comunidad, todo lo que ver con la cobertura. Recuerden que un proyecto sin necesidad no es proyecto. Y si lo hacen sin esa necesidad, pues están expuestos a que de pronto genere un riesgo. Revisión de los proyectos que se están ejecutando, si lo hay, cuántos se están ejecutando en su entorno. Se analiza también las características de la zona. ¿Cuáles zonas? Pues obviamente se dan en ese medio en el cual ustedes están manejando todo lo que es el plan, el POT, el plan de ordenamiento territorial. Se recopila la información. Miren que en la recopilación de la información hay partes importantes como se da la iniciativa, cómo lo va a socializar, las características potenciales, se recopila la información y por último, bueno, importante este ítem 5, que es cuáles son los fondos en los cuales mis proyectos se pueden soportar y que me pueden financiar en sí. Aquí aparecen algunos, pues voy retomo, si alguno de pronto en un hoy o en un mañana genera una propuesta para algún proyecto que necesita algún financiamiento, ahí está todo el paso a paso. Ahí pueden ustedes revisar cómo se solicitan los certificados a las autoridades competentes, ¿sí? El análisis de alternativas de la solución, ahí está una guía, y se elaboran obviamente los documentos técnicos del proyecto, todo lo que es la parte de planeación, con qué recuento usted, qué recursos necesita, y todo eso lo hace obviamente la parte que va a hacer el proyecto, es decir, ustedes. Que debe tener el componente eléctrico, el componente civil, el componente ambiental, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya después de todo eso, la última instancia es radicar ese proyecto. ¿Y dónde se lo radica? Pues ahí está adentro, aquí dice, no olvide establecido en los manuales del paso 5, y vuelvas hasta el paso 5. Entonces, ¿qué les iba yo a mencionar? Esto, pues lo muestro de manera rápida, vuelvo otra vez a la presentación, porque eso es importante que ustedes lo tengan a la mano y lo tengan en conocimiento. Metodologías de gestión de proyectos. Resulta y pasa que cada proyecto lleva un modelo a seguir. Ya es de acorde a la empresa o acorde al cual es que de pronto usted necesite para la elaboración de un proyecto. Dentro de las metodologías aparecen lo que son metodologías de proyectos tradicionales y los proyectos ágiles. Algunas, aclaro, hay más, pero son una de las más usadas. Están, por ejemplo, los tradicionales, lo que es el modelo en cascada, el modelo en B, y el modelo predictivo, y las ágiles, pues voy a aclarar, una de las más usadas es el modelo Scrum, el Kanban y el Lean Project Management. Entonces vamos a hablar de manera rápida de cada una de ellas. El modelo en cascada básicamente es respetar o seguir una tras de otra, ¿sí? Es decir, respetar en qué sentido, de una manera ordenada, que yo no hago la que está, si no termino con una de las actividades, yo sigo con la siguiente, y después con la siguiente, y después con la siguiente, ¿sí? Perdón. Entonces se dice que eso se da en secuencia lineal. ¿Sí? Incluye lo que es el inicio, planeación, ejecución, monitoreo, todo lo que es la parte del ciclo de vida del proyecto, pero se da como en cascada. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta en la gráfica es escalonado. El modelo en B, igual que el de cascada, pues obviamente esa es como la evolución del de cascada, pero hace énfasis en dos Bs importantes. Bueno, es en forma de B, pero hace énfasis en lo que es la verificación y la validación. ¿Sí? El modelo predictivo, ese modelo predictivo, uno usa siempre esa palabra en términos estadísticos, pero son aquellas que de cierta manera, digamos, si enfocamos en términos de energías, poniendo un ejemplo, si se da un parque eólico, se pueden anticipar los riesgos asociados con el clima y el terreno, es decir, de qué manera yo puedo, más que predecir, tener en consideración qué puede ocurrir con mi proyecto en un mañana, ¿sí? Entonces el predictivo se basa, en cierta manera, en predicciones. Los ágiles, ya la metodología ágil, pues como ya lo había mencionado, bueno, ya apareció la 3, la Canva, no sé por qué apareció la B, bueno, igual lo voy a corregir. El Scrum, normalmente siempre se maneja en todo lo que tiene que ver
con cada una de las fases, si se dan por sprint, si se dan por no sprint, si se dan de 2 a 3 semanas, dependiendo las reuniones. Ahorita lo voy a enfocar más específica. El Kanban se basa en la visualización del flujo de trabajo y en todo lo que tiene que ver con 3 ejes muy fundamentales: en lo que estoy haciendo o para hacer, lo que va en progreso y lo que ya está hecho. Entonces el Kanban es como uno de los más usados. Y el Lean Project es todo lo que tiene que ver con en ese proceso de entrega rápida basados en todo lo que es el Lean Manufacturing, todo lo que es el tema de manufactura y todo el proceso como tal. Es adecuada para proyectos energéticos en busca de minimizar el desperdicio y optimizar los procesos. Aquí voy a enfocar en unos específicos, el Scrum Process. ¿Sí? En la metodología Scrum, normalmente siempre, si ustedes se dan cuenta, la primera parte es el Product Owner. El Product Owner normalmente lo que es el cliente, o sea, se representa al cliente. El Product Backlog son como los requisitos, lo que él dice: bueno, yo tengo esto, quiero que mi proyecto se haga de esta manera, ¿sí? El equipo de desarrollo o el equipo que ustedes ven ahí, el team, normalmente siempre generan o ha generado un plan de esos sprint que de cada cuánto se hace basados en qué tareas específicas se van a realizar. Y obviamente, como uno diría, quiénes son o quién es el responsable de cada uno de esos sprints, ¿no? Aparece algo muy importante, bueno, el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es decir, bueno, si ya se realizó, cómo se realizaron, en qué porcentaje va y todo ello. El Scrum Master es como su nombre lo indica, es digamos, el principal responsable de que todo eso se dé. Pero como es el principal responsable, pues normalmente dentro de su función está el de asesorar, el de facilitar, el de ayudar, colaborar a su equipo. Obviamente, él es el líder, como es el líder del equipo. Y ustedes ven ahí algo que se llama sprint de 1, 2, 4 semanas o de 24 horas. En unas 4 semanas es acorde a que se dé a cabalidad cierta actividad y da, obviamente, esos sprints de unas 4 semanas, y las que sean de 24 horas son las famosas reuniones diarias. Ya se puede dar al inicio, del comienzo de las actividades o al final de cómo se dio en ese término del día. Por último, tenemos el trabajo finalizado, que obviamente se da bajo la retrospectiva y bajo el interés de cada uno de lo elaborado por el equipo, pero obviamente, y hay que aclarar, que el que da el aval o el visto bueno es que todo se dio a cabalidad con los requisitos, también tiene que tener en consideración el cliente. La metodología ágil, ¿sí? Recuerda que la metodología ágil, de manera generalizada, apunta a lo que son evaluación de procesos, sugerencias de mejora, diseño de aplicación, construcción de implementación y evaluación y monitoreo, cosas que ya hemos estado viendo. Pero voy a enfocarme en el Kanban. ¿Por qué? Porque como ustedes ven ahí, yo les había mencionado, se basa en 3 ejes fundamentales o en 3 pilares, que es, por ejemplo, el qué hacer, lo que se está haciendo y lo que ya está hecho. Entonces, ahí miro yo como el orden de importancia. ¿Por qué? Porque en el qué hacer es donde yo reviso en qué voy digamos, a darle inicio y a cuál le voy a dar fin rápido y a cuál puede de pronto demorarse un poco más. En el haciendo, obviamente, es lo que va, como ya su nombre lo dice, está en proceso, y lo que ya está hecho, pues obviamente lo que ya se dio a término. Normalmente se manejan, ustedes lo ven ahí, ya si es puntual, memo fichas, o ponen algunos stickers, normalmente se dan a colores. Esos colores tienen un orden de importancia, ¿sí? El rojo significa una importancia, el amarillo otro, y el verde, pues el que ya está hecho. Entonces, en inglés lo pueden encontrar como el to do, progress y done, que es el hecho. Eso puede pasar. Ejemplos. Vamos a hablar de ejemplos rápido. El ejemplo que está cuando estamos haciendo la construcción de una planta energética, perdón, de energía, se pueden seguir las fases distintas como diseño, adquisición, materiales, construcción, ¿sí? Cada una de ellas va escalonada. El predictivo, cuando voy a instalar de pronto un parque eólico, se deben revisar los riesgos que se pueden dar, como ya lo había mencionado, el clima, etcétera, y otros aspectos. En el Scrum, como ya había dicho, que son sprints, son de cierta manera reuniones. Estas reuniones requieren adaptabilidad y entregas incrementales. ¿Sí? ¿Incremental en qué sentido? En el que si usted hizo una reunión y su equipo A ya lleva el 20% en la primera reunión y en la siguiente reunión todavía está en el 20%, hay un retraso. Entonces, a veces los sprints que uno revisa es, venga, se está en 20% porque todavía está en el 20%, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, normalmente siempre se da de manera incremental. Pueden ser muy útiles y se pueden establecer dentro de sprints cortos o sprints largos, dependiendo del tiempo que está estimado para el proyecto. La Kanban, la metodología Kanban, como ya lo había mencionado, en un ejemplo de mantenimiento de la red de distribución de energía, las actividades de inspección y reparación pueden ser gestionadas utilizando tableros. ¿Quién hace esto? Ojo, hay que aclarar también que
que como yo les había mencionado anteriormente, el qué hacer, haciendo y hecho, también debe adquirir responsables. El qué hacer, se va a hacer esto, ¿quiénes son los responsables de hacerlo? Fulano y fulano. ¿Con qué recursos? Y de pronto también lo pueden agregar ahí. La metodología Lean, dentro del ejemplo de metodología Lean, es identificar y eliminar actividades que no agreguen valor, como el exceso de transporte inventario, cuando voy a hacer la construcción de una planta de energía solar. Ahora, ya casi terminando dentro de todo lo que es esa parte de gestión, aclaro, es una especie de, digamos, intervención puntual, porque todo lo que es gestión de un proyecto abarca mucho más contexto, pero considero que estos contextos son fundamentales y son necesarios para entrar en el mundo de la gestión de un proyecto de metodología, entonces, de proyectos energéticos. Vamos a analizar un caso. Este mismo caso que ustedes ven ahí, lo voy a manejar en tres o cuatro metodologías que le acabo de mencionar. ¿Cuál es el caso que yo voy a analizar? Implementación de un parque eólico offshore, es decir, como lo dice ahí, costa afuera o fuera de costa, es decir, fuera del mar, o sea, una parte, no diría, pero si ustedes ven la gráfica, hago un paréntesis ahí, ya hay un proyecto, pues para los que de pronto no conocen y los que ya están manejando acá en Colombia, Barranquilla, que se maneja con el tema de implementación de un parque eólico offshore. Entonces uno diría, wow, impresionante. Claro, es que literalmente hay que aprovechar lo que nos está dando el ambiente, lo que nos está dando en ese momento, pues la brisa, la fuerza de la parte de la brisa que puede generar en un campo como el mar, ¿no? Entonces, si miramos la metodología cascada, hay 5 fases que se nos pueden dar dentro de la elaboración de ese parque: diseño, adquisiciones, construcción, pruebas y puesta en marcha, y operación y mantenimiento. ¿Quiénes son los encargados de diseño? Los ingenieros y los diseñadores que trabajan para que eso se dé. ¿Quiénes van en las adquisiciones? Todo lo que es el proceso de la licitación, de qué materiales son necesarios, quién van a ser mis proveedores, de qué dependo, lo que es las turbinas, la parte metálica y los cables submarinos. La parte de construcción, o cómo se va todo lo que es la fase de construcción, es todo lo que de cierta manera demanda cuáles son los procesos, los procedimientos, como ya había mencionado en la parte de adquisiciones, qué proveedores, cuánto me va a demorar un proveedor, si tengo los materiales aquí a la mano, aquí en el país, o lo tengo en el continente, o lo tengo en la región, o lo tengo en el continente, o de cierta manera, ¿quién me puede suministrar esos materiales? Y de cierta forma, recuerden que a su vez, si se me demora X o Y tiempo, también debo contemplarlo dentro de la planeación. Fase de pruebas y puesta en marcha. Dentro de la fase de pruebas y puesta en marcha, ya cuando está construido, claro, necesito obviamente, como su nombre lo dice, probarlo, que funcione, a ver si cumple las expectativas dadas y a ver si lo que está hecho se dio con todo lo establecido, ¿no? Entonces, aquí pues mencionamos las pruebas exhaustivas dentro del correcto funcionamiento. Hay que tener en cuenta que las pruebas también se deben dar a razón de condiciones, ¿no? Condiciones medioambientales, condiciones de pronto que pueden generar riesgo, ¿sí? Todo ello. Recuerde pues que los medioambientales considerar de cierta manera también lo que es flora y fauna, ¿no? Hay que considerar eso también, todo el ecosistema que se maneja. La fase de operación y mantenimiento, pues ya después de estar funcionando, de haber hecho las pruebas y todo eso, se da lo que es las actividades de mantenimiento, cada cuánto se van a hacer, cómo se van a programar, ¿sí? Obviamente, qué valor se le va a agregar dentro de cada una de esas digamos, de esas turbinas, ¿sí? Todo el costo que de pronto puede llevar. Eso es una metodología cascada. Si lo llevamos a la metodología Scrum, ¿sí? Vea que cascada nos dan 5 fases. La metodología Scrum, como ya lo había mencionado, son sprints que se dan dentro de la misma. Entonces, en la primera sprint es donde se va a organizar y se va a armar el equipo Scrum, quiénes van a ser el equipo como tal, bajo qué dirección, qué va a ser lo que yo les había dicho, el Scrum Master, ¿sí? Debe ser una persona idónea, una persona que tenga conocimiento. Entonces, se enfoca en el desarrollo de las funcionalidades básicas del sistema, el monitoreo y el control de las turbinas eólicas. Entonces, el Sprint 2, el equipo trabaja en la integración del sistema de monitoreo, la subestación marina, pues, para permitir el monitoreo remoto de esta misma. Es decir, comenzar a revisar. El Sprint 2 es como la segunda reunión, ¿no? La tercera se realizan pruebas de aceptaciones, o esas pruebas de aceptaciones se dan razón de quién, pues de los interesados. ¿Y quién es el interesado? Pues el cliente, ¿sí? Dentro de lo desarrollado en los sprints anteriores. Hay que tener algo en cuenta, es que cada sprint se hace un acta o un escrito, elaborando un acta donde se da cabalidad de que ya se pasó del sprint 1 al sprint 2,
dando como un avance de cuánto porcentaje se lleva, cuántas son las personas que están involucradas, quiénes son los responsables. También hay que contemplar también la cuestión de inconvenientes presentados, ¿sí? Como ya lo había dicho. Eso hace parte de lo que se llama lecciones aprendidas y que en futuros proyectos de la misma índole, pues no se minimicen, ¿no? El Sprint 4 se implementa las mejoras basadas en la retroalimentación, ¿no? En el feedback de los usuarios, ¿sí? ¿Por qué en el feedback de los usuarios? Como lo había mencionado, ellos son los que dicen, ¿sí? Quiénes son los que realmente le dan claridad. No sé, ¿pasó algo? Escuché un sonido, no sé si... ¿No? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, el Sprint 4 es ese. El Sprint 4 ya es como lo último. Es, bueno, ya se elaboró, ya se hizo el montaje, ya se hizo todo. Entonces, si ustedes ven ahí no va el tema del desmantelamiento, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque es un proyecto que está dando y lo que le puede dar es de pronto lo que es mantenimiento a esas turbinas, no el desmantelamiento, el desmontaje, perdón, de ellas como tal. Entonces, tener eso como también en claridad, ¿no? Entonces, esos son sprint, reuniones tras reuniones para mirar cómo van los avances, en qué porcentaje vamos, digamos, se socializa también lo que son inconvenientes que se puedan dar. Entonces, esa es la metodología Scrum. La Kanban, obviamente, es otra de las metodologías. Normalmente uno dice Kanban y se enfoca en un tablero como lo dicen ahí. Sí, son columnas que se hace por el hecho, para hacer, en proceso y realizado. Entonces, ¿qué podemos hacer para la implementación del parque eólico? Pues generar lo que es dentro de ese tablero, lo que es todo el proceso de construcción, que es el diseño, las adquisiciones, la construcción, las pruebas y operación y el mantenimiento, que es lo mismo que estábamos tocando tanto en la Scrum como acá en la metodología Cascada. Entonces, dentro de las tarjetas Kanban que voy colocando, veo ahí esas memofichas, todo lo que son las actividades y las tareas que yo voy a realizar. Entonces, para el diseño, hay que hacer esto, esto, esto. Para las adquisiciones, hay que hacer esto, esto, ¿sí? Y a su vez, si ya están realizadas, lo pongo en hechas, o si están apenas en proceso, lo pongo en proceso y agrego, claro, el porcentaje en el que va. Porque no es lo mismo usted decir tal actividad está en proceso, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Será que ya está a punto de terminar el proceso? ¿Será que todavía le falta? Entonces es importante como colocar en qué porcentaje o en cierta manera cómo van cada una de ellas, o cuál era la fecha de inicio y cuál pues debe ser estimada la fecha de fin. Ahora, hay algo que es la limitación del trabajo del curso, WPN, sigla en inglés. Entonces, da el límite, obviamente, hasta donde lo que había mencionado ahorita, para evitar el exceso de trabajo. Recuerden que todo lo que se maneja en proyectos se deben respetar un orden y se debe respetar de cierta manera los tiempos. Si, o como dicen por ahí, voy a colocar un ejemplo muy coloquial, muy rápido. Digamos, a usted se le asignó la actividad o la tarea de barrer la casa. Y usted no va ni por la mitad del barrio de la casa cuando ya le están trapeando atrás suyo. Entonces va a haber un momento en el que se van a encontrar y van a haber inconvenientes presentados y no van a terminar ni una actividad ni la otra, y lo que va a afectar es en el transcurso del tiempo del proyecto, costos, inconvenientes, accidentes. Entonces eso se puede presentar. Entonces hay que mirar, poner esos límites para evitar exceso de trabajo e inconvenientes presentados. En la parte de gestión de flujo de trabajo, como su nombre le dice, flujo de trabajo es para revisar qué tareas voy a priorizar y en su manera, pues también evitar lo que se da, bueno, lo dice cuellos de botellas, esos digamos, retrasos o esas cosas que se pueden dar en cuestiones de demoras para que el proyecto sea finalidad. Sí, los cuellos de botella, ¿en qué punto se pueden dar? Volviendo al tema del barrio y el trapeado. El que está trapeando va a esperar a que el que esté barriendo termine, y eso pues en un proyecto, bueno, pues voy a generar costos. ¿Por qué? Porque voy a tener una persona quieta ahí esperando a que el otro termine. ¿Sí? Entonces, eso genera costos. Y aparte de eso, digamos que hay maquinaria involucrada. Y aparte de eso, digamos que hay, por así decirlo, arriendos y todas esas cosas que de pronto me generan un valor adicional. Y eso me genera costo. ¿Sí? Entonces, es importante tener esa gestión de flujo de trabajo. Bueno, ya llegamos a la parte, digamos, a la parte última de todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos, pero no podíamos olvidar con lo que tiene que ver con las herramientas de apoyo. Esas herramientas de apoyo, digamos que son una de las más usadas. Existen otras, pero las más usadas actualmente en el mundo laboral son las que ustedes ven ahí. ¿Cuáles son? Microsoft Project, Oracle Primavera P6
Y por último, pero no menos importante, en su defecto, el manejo en Excel. Uno diría, pero en Excel me puede servir como herramienta de apoyo. Claro. Eso depende, vuelvo y aclaro, de la entidad, de la empresa, en las cuales ya tienen de pronto uno de las herramientas a elaborar. Y vamos a visualizar más bien cada una de ellas cómo sería. Entonces, si ustedes ven ahí, esa es la de Project. ¿Sí? Ahí ven lo que son los objetivos o las tareas primarias, después las tareas secundarias o actividades y tareas. Y en cada una, si ustedes ven ahí, están relacionados con un tiempo, está relacionado con algo que se llama predecesoras, es decir, respetar el orden de qué va primero y qué va después, fecha de inicio, fecha de fin, y quiénes son los responsables involucrados, los que van a hacer que se dé el desarrollo de esa actividad. ¿Sí? Entonces, esa es la, digamos, el entorno de trabajo que maneja Project. ¿Sí? Así es el entorno de trabajo. Normalmente casi las tres manejan lo mismo. Y lo que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí es lo que se llama el diagrama de Gantt. ¿Sí? Diagrama de Gantt, ¿a razón de qué? Es como unas barritas horizontales que dicen exactamente cómo se da inicio, cómo se da el fin en una de esas actividades. Esa, digamos, entorno de trabajo que ustedes ven ahí es el de Oracle. Uno puede decir que es como más, se puede ver como más básico o menos de estilo del cliente, ¿no? Pero es una de las más completas. Considero a nivel personal que Primavera PCI es una de las más completas porque dentro de lo que abarca, aparte de una planeación, también abarca riesgos y concentra muchas cosas también en temas de gestión de riesgos, gestión de costos, y por eso lo digo, es una de las más completas. Y grandes empresas como, lo puedo mencionar acá, en su momento utilizó Ecopetrol lo utiliza también, y vuelvo y le digo, esto también depende mucho de la parte interventora, la parte supervisora, de cuál es el que de pronto en su momento, pues, cuáles son los que más manejan. Y por último, el de Excel, ¿sí? Como ya les había mencionado, no es que sea menos importante, pero el Excel normalmente siempre nos facilita a nosotros el llevar como ese orden. Si ustedes se dan cuenta, el esquema es el mismo, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de fin, ¿sí? Acá también ve Activity ID, Activity Name, Original Duration, Remaining Duration, y aquí igual, lleva un nombre de actividad, recurso de actividad, ¿sí? Manejan casi lo mismo. Y si ustedes se ven ahí, lo sombreado, lo que está en cada celda sombreada, es mirar cuánto es lo que están dentro de lo planeado. Hay algo muy importante, y lo hago aquí en énfasis, que son los tres tipos, lo que yo llamo tres tipos de tiempos, ¿sí? El tiempo estimado, el tiempo proyectado y el tiempo ejecutado. ¿En qué sentido lo digo? El tiempo estimado es el que usted, a razón de la experiencia o a razón de algo que usted ve en el momento, dice, yo estimo que puedo durar tanto tiempo en hacer tal cosa. El proyectado es que usted ya hizo una planeación, ¿sí? O el tiempo planeado, que usted hizo una planeación, así como ustedes ven ahí, y dicen, bueno, ya lo estructuré, ya yo considero que se lleva tanto ya planeado. Y el ejecutado, que hay que tener en cuenta mucho en eso, señores, que alguno de ustedes de pronto va a enfocarse en este tema de proyectos, y es que el tiempo ejecutado a veces no va, no digo que no va a acorde con el planeado. Por lo mismo que le acabo de mencionar, se pueden presentar cambios, gestión de cambios en su momento de proyecto, inconvenientes que se pueden dar que alteren el tiempo que se dio al principio de la planeación y que de cierta manera pues va a afectar en la ejecución. Entonces, esas son las tres herramientas que les iba a mencionar. Voy a pasar, voy a salirme acá de la presentación un momento, pero con la finalidad de mostrarles un ejemplo muy sencillo, pero muy, muy fundamental a la hora de desarrollar un Canva. ¿Se alcanzan a ver el Excel? ¿Se alcanzan a ver el Excel? Por favor. Señor. Perfecto. Entonces, si ustedes, voy a ampliar un poquito más, voy a ampliar el zoom. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá hay una pequeña tablita, pero esa tablita es la que es vital y es fundamental para hacer el diagrama de Gantt. Pues le digo, eso está hecho en Excel. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo mencionar? Entonces, ahí lo que yo puedo hacer es, bueno, hay una actividad A hasta una actividad J. ¿Sí? A, B, C, D, E. ¿Sí? No le puse nombre, no le puse obviamente porque ese puede ser para cualquier campo, algo bien amplio, bien
Entonces, por ejemplo, la actividad, ¿qué me está diciendo? Su fecha de inicio es el 15 de julio, su fecha de fin es el 25. Si yo no tuviese esa columna, ¿yo cómo sabría que esa es la fecha de fin? Ustedes se dieron cuenta que yo me ubico acá, miren, aquí dice, sumo lo que fue la fecha de inicio, le sumo la duración que va a dar esa actividad. Entonces, la duración, acorde a lo planeado, lo que estoy acá planeando, da 25 de julio, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las columnas que ven acá. La actividad B empieza el 16 y termina el 19 de junio, ¿sí? Si ustedes pueden observar, voy a poner en colorcito estas dos de acá. Si ustedes pueden observar estas, ¿qué ocurre con esas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué ocurre con esas dos actividades? ¿Qué ocurre con la actividad G y la actividad H? Comienza en el mismo día. Correcto. Entonces, como comienza en el mismo día, digamos que son actividades que no dependen una de la otra, ¿sí? Sino que son independientes y no va a afectar la una con la otra, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues la duración de esos días son diferentes. El de la actividad G dura apenas 9 días y el de la actividad H 15 días. Y miren acá, ¿dónde está la actividad G? Acá está, voy a ponerme acá. Mírenla, acá está. Empieza el 23 de julio, perdón. No, está acá abajo, perdón. 23 de julio y termina hasta el 1 de agosto. Mírenlo acá, si yo hago una proyección, hasta el 1 de agosto. Y la actividad H, mira que empieza igual, pero no termina a la par junto con la G, sino que es independiente y termina diferente. Esas son actividades que se dan de mismo término de inicio, ¿sí? El mismo término de inicio como tal y no va a afectar, vuelvo y le digo, cada una de ellas. Si yo, igual esta presentación también ustedes la van a tener acceso, lo más que ustedes la tengan a manejar, lo más seguro es que de pronto en alguna actividad que se les vaya a dejar, tengan en consideración ese tipo de formato, ¿sí? Entonces, vuelvo y le digo, solamente lo que tienen que cambiar es la actividad. Aquí puse una actividad generalizada y aquí puse una fecha, pues que va acorde a, no puedo poner una fecha obviamente que sea muy atrás y recuerden que preferiblemente sean del mismo año. Bueno, acá ya pues inicio del proyecto, el inicio del proyecto lo saqué la primera fecha y el finalización del proyecto que lo utilicé no en esta, sino en esta, que es el 10 de agosto, que es la fecha más extensa. ¿Y por qué? Si ustedes van acá a la gráfica, mire que inicia el 15 de agosto acá y finaliza el 10 de agosto. Entonces, eso es lo que le acabo de mencionar, son lo que se llama un diagrama de Gantt. Es algo muy, voy a decirlo aquí así, muy expreso, muy fundamental, no tan básico porque de ahí se puede hacer un orden de cuánto más o menos estipula la duración de ciertas actividades de un proyecto. Ustedes más adelante de pronto en un proyecto de grado o algo necesitan hacer el tema de pronto de cronograma, eso les puede servir. Pero aquí podemos involucrar dos aspectos muy importantes que no están ahí. ¿Cuáles son? Pues el tema de responsables, ¿sí? También el tema de recursos, y obviamente también el tema de lo que tiene que ver con costo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el responsable yo lo puedo, según la actividad que yo vaya, entonces puede ser el responsable de la actividad, el analista, ¿sí? También puede ser el cliente, bueno, responsable no, perdón, el analista, digamos la parte ambiental, el ingeniero de pronto ambiental, dependiendo, vuelvo y le digo, dependiendo de lo que apunte el proyecto, ¿sí? Y toda la parte de pronto de costo, de presupuesto también. Entonces aquí va de pronto la parte contable, contador, no sé, un ejemplo. Esto es un ejemplo. Vuelvo y le digo, esto es a razón de los responsables que se dan para que se dé cumplimiento a esa actividad, ¿sí? Entonces, acá. Los recursos, ¿qué necesito yo para cumplir esa actividad? No sé, voy a llamar de pronto, no diría pues impresoras, una impresora, por de pronto necesita algunos documentos, imprimir, y así sucesivamente. Impresora. Computador, entre otras cosas, ¿sí? Voy a poner aquí el Z. Entonces,
Y en el costo, ¿cuánto me cuesta? Ojo, ¿cuánto me cuesta esa actividad con todo lo que acabo de mencionar? ¿Sí? Entonces aquí tengo yo que revisar cuánto me vale la hora del ingeniero, cuánto me vale la hora del analista, la hora del contador, ¿sí? Si es por hora, si es por día. Recuerde que son 10 días. Cuánto me cuesta el recurso, si son impresoras propias. Si no la tienen, pues cuánto le cuesta tener un computador, si se da por unitario, si se da por hora, por días, y eso va agregado acá. Entonces, acá sería de sumar lo que está acá, más de sumar lo que está acá, ¿sí? Y ahí da, pues, obviamente, un valor de costo. Pues lo puse así porque obviamente no le he puesto valores, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente podríamos hacer de lo que puede ser algo más detallado de lo que es un ejercicio de planeación dentro de GAN. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de eso que acabo de mencionar acá. Recuerden siempre que tienen que respetarse y se pueden dar aquí en su momento, miren, que se pueden respetar los tiempos, ¿no? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, no podría decir que eso es estilo cascada, porque vea que va una tras de otra. Miren que la actividad B no siempre tiene que empezarse acorde a lo que termina la actividad. Aquí la actividad termina el 25 de julio, pero la B no empieza el 26 de julio, empieza es el 16, ¿sí? Y termina el 19, quiere decir que esta actividad termina muy pronto, ¿sí? Lo mismo que esta, y las actividades, digamos por así decirlo, más extensas son las que obviamente incurren con bastante tiempo. Entonces, no sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Sí me escuchan? No, señor. Vuelvo acá al tema ya haciendo como una especie de cierre, ya dije las gracias, haciendo una especie de cierre, y es importante tener en consideraciones las conclusiones que derivan de esto de conocer la gestión de proyectos. De manera generalizada, sí hay mucho texto, pero hay que tener en cuenta que es eficiente para la coordinación de múltiples equipos, proveedores y contratistas. Recuerden algo que no lo he dicho, pero que también es importante en un proyecto, y es la relación que usted lleva con quién. Usted tiene que tener una buena relación con el cliente, con los proveedores y con los contratistas, porque si hay enemistades, si hay, digamos, rupturas, no hay una buena relación, va a afectar su proyecto. Y usted lo que quiere es que su proyecto surja. Es como dicen por ahí, un proyecto es como un bebé, un proyecto es como un niño, un proyecto quiero que salga adelante, que eso es un proyecto. Entonces hay que tener una buena relación. La implementación de las metodologías nos ayuda a lo que es la planeación, la ejecución y control de todas las actividades. Importante. Sí, recuerden que yo les mostré algunas. O sea, ahí mirarán la empresa en la cual usted va a trabajar o usted cuál es el que sea más acorde al proyecto. Otra conclusión importante es que todo lo que tiene que ver en el entorno energético, normalmente como en todo proyecto pueden haber constantes cambios. Entonces, todo proyecto debe ser adaptable a estas regulaciones, avances tecnológicos. Por ejemplo, hago un énfasis con el tema de la pandemia. Todo, o gran parte, si no fueron todas las empresas, ¿cuál fue el cambio que más se dio? ¿Qué me puede decir con el tema de la pandemia? ¿Qué cambio se dio? Digitalización. Claro, pasamos de un escenario donde tengo mi equipo de trabajo, todos ahí al lado, digamos, de cierta manera teniendo nuestros sitios de trabajo y podemos interactuar con personas, a estar en un cubículo, cerrado en un cubículo que está ahí usted en su sitio de trabajo, que era su casa. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente uno puede decir que no, pero en la casa normalmente hay distractores, ¿sí? Ahí pueden haber distractores que se pueden ocurrir. Un distractor puede ser, o un inconveniente, perdón, que puede se va la energía. Un distractor puede ser que de pronto usted como está en su casa cada rato iba al baño o cada rato hacía otras cosas y dejaba como pendiente muchas cosas. Entonces, eso moldeó de cierta manera el pensamiento de las empresas a decir, oiga, y de hecho todavía están trabajando en eso, que es trabajar, digamos, de cierta manera, hacerlo de manera remota o en su momento hacer de manera híbrida. ¿En qué sentido? En el que usted puede trabajar ciertos aspectos en su casa y ciertos aspectos en físico, ya de pronto como llaman en campo, ¿no? Entonces, el sprint a veces, eso fue o surgió bastante con el tema de la pandemia. El sprint fue fundamental en tema de pronto de manejo de trabajo remoto. Sobre todo, voy a claro, en trabajos donde comprometía mucho la parte de computadores. Los ingenieros informáticos, los ingenieros de sistemas, algunos de pronto administradores, ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque obviamente son personas que en su momento algunos no requieren de estar en físico o en campo
al no ser que sean solicitados extraordinariamente. Y lo que requieren es manejarlo de manera de charlas o de manera de reuniones para ver cómo va el avance de cada uno de ellos. Entonces, las metodologías ágiles como Scrum, Kanban permiten una mayor flexibilidad en ofrecer entregas incrementales y rápidas dentro de los cambios que se puedan dar. Y por último, la gestión de proyectos debe centrarse en la eficiencia y la sostenibilidad, y muy importante, para maximizar el rendimiento y minimizar los impactos ambientales. Recuerden eso, muchos de ustedes. Hay muchos proyectos muy buenos, muy innovadores, pero también tienen que revisar mucho los impactos legales que se pueden dar y de sostenibilidad en conservación del medio ambiente. O sea, estamos haciendo, o vamos a hacer, o se va a hacer un proyecto para el uso de energías renovables con el fin de no afectar el medio ambiente, pero sí lo vamos a hacer y vamos a afectar, ¿qué estamos haciendo? Entonces, recuerden eso, para maximizar el rendimiento y minimizar los impactos ambientales. Esas prácticas se dan obviamente con el uso de todo el tema de energías renovables y optimización de recursos y la reducción de residuos que contribuyen a proyectos energéticos de manera sostenible y obviamente en conjunto y en asocio con personas involucradas y toda la parte responsable. No sé, chicos, si de pronto alguno tienen, o el público en general, tiene alguna pregunta enfatizada en el tema de gestión de proyectos. No sé, ingeniero Henry, si de pronto hay alguna que no alcanzo a ver alguna pregunta en el chat. Profe, tengo, pues no sé, más que una pregunta, es como, no sé, algún consejo, que unas pautas, ¿qué nos daría usted que sabe más del tema a tipos jóvenes como nosotros que tienen idea de algún proyecto o ganas de emprender? No sé, Ok, tiempo tendrían o dispuestos a aguantar o cositas bueno, así. de que les digo, consejos que de pronto en algunos aspectos me baso en grandes personas, empresarios. Recuerden algo, lleven un pensamiento de que qué bueno sería que las cosas se den con éxito, ¿no? Pero revisen de cierta manera de que, como les había mencionado en todo el trayecto de la presentación, y es que revisen en primera instancia la necesidad que se va a dar en su entorno, ¿sí? O sea, importantísimo que ustedes hagan un análisis de cuál va a ser mi bien o servicio, o sea, un producto o un servicio que ustedes pueden generar para una comunidad, ¿sí? Como les había mencionado el tema de yo no voy a montar, puedo montar una tienda de chaquetas acá en Barranca donde puede que venda, pero no con esa, digamos, con esa intensidad como se pueda dar. Entonces, lo primero y fundamental es mirar la necesidad. Yo digo, bueno, voy a contemplar la idea, voy a revisar qué hay. Si hay un sector educativo y yo no veo una papelería, pues qué chévere poner una papelería, porque se va a necesitar de cuadernos, lápices, lapicero, borrador, sacapunta, ¿sí? Fotocopias. Entonces, hay la necesidad. Entonces, primero revisen eso. Como les había mencionado también, revisen mucho si de esa necesidad que hay, ya hay otra empresa o hay otra persona que ya lo está haciendo. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar a hacer algo, ¿sí? Y tengan en cuenta esta palabra, el valor agregado o el plus. ¿En qué sentido? En el que usted puede hacer algo que otra persona ya lo está haciendo, ¿sí? Pero para hacer lo mismo que está haciendo la otra persona, mejor no lo haga. Mejor haga algo que sea algo nuevo, innovador, ¿sí? Que lo lleve a usted a decir, oiga, qué chévere que aquella persona hizo esto, pero yo hago lo mismo, pero otras cosas mejores. O genero más prestaciones o atraigo más al cliente. Y esa es otra énfasis que le voy a mencionar. Todo proyecto, ya cuando está ejecutándose, ¿no? La mayoría de las empresas no lo tienen en cuenta, pero recuerde que, como dice el dicho vulgar o el dicho coloquial, uno no debe patear el plato de comida. ¿En qué sentido lo digo? A nosotros o a todas las empresas, ¿quién es el que nos da la comida, por así decirlo? Los clientes, los usuarios, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama calidad del servicio, calidad del producto. Entonces, es importante también, si usted ya sabe cuál es la necesidad del proyecto, ya se dio cuenta que si va a ser un proyecto que ya está hecho y le va a dar un valor agregado, mantenga al cliente, o como dicen por ahí, mantenga contento al cliente. Y como dicen por ahí, el cliente siempre tiene la razón, hasta cierto punto, pero la mayoría de las veces ocurre. Que mantenga contento al cliente.
porque es el que de cierta manera lo va a referenciar a uno a nivel grupal, en otros aspectos, en el trabajo, en la familia, etcétera, 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 con los amigos. Y, oye, tal sitio venden tal cosa, es muy chévere porque tal cosa, ta, ta, ta. Entonces, si de pronto usted va a hacer lo mismo que otra empresa, pero su valor agregado es la atención al cliente, que sea espectacular. Entonces, mi recomendación es esa. Es de cierta manera, otra cosita, no le tengan miedo al fracaso. Digamos, como ya les había mencionado, qué chévere sería que todos los proyectos, puede que sí lo haya, pero más que un fracaso es un tropiezo, veámoslo como un tropiezo, de que ustedes ven, oye, pasó esto, levántense, sepa levantarse, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? En el que si ustedes pusieron una idea muy buena para ustedes y en su momento fue buena, pero ya dejó de, levántense, digan, bueno, eso lo puedo seguir haciendo, pero, pero de otra forma, ¿sí? Reinvéntense. Recuerden esa palabra, innoven. Y la innovación es continua. Si usted es de esas personas que tiene un producto o un servicio que siempre hace lo mismo, hay un momento que la gente se va a cansar porque llega otra que innova y sea mejor que la suya y chao. Entonces, esos son los consejos que de pronto yo les doy. Relación con el cliente, relación con los proveedores, lleven una buena relación. Y por último, y pasa mucho, no se dejen contagiar de cierta manera por la superioridad o en su manera no se dejen contagiar porque, como dicen ustedes por ahí, se creen más que otros o porque ya su proyecto o porque su producto es, no, manejen la humildad y manejen el servicio, porque recuerden, si usted no sirve para vivir, no vive para servir. Perdón, no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es la recomendación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, ingeniero Henry? Profe, Dime. para complementar la pregunta del compañero, bueno, usted dice que todo lo que usted dijo, bueno, tiene razón, pero cuando no hay competencia, ya tenemos claro tanto al cliente que queremos ofrecer y el producto que queremos ofrecer, pero digamos que somos, entre comillas, principiantes en el mundo del emprendimiento y en un proyecto que sea grande, ¿qué aconseja para evitar, no se puede decir que uno no va a fallar, pero como que evitar esa parte? Bueno, en primera instancia, lo que ustedes están haciendo ahorita acá, capacitación. Anteriormente, las empresas que se daban más al fracaso era porque no tenían de pronto algunos medios de capacitación o alguna forma de pronto para que evitaran caer en el error. ¿Y eso cómo se hace? Pues siguiendo los lineamientos que sean por el conocimiento. Entonces las capacitaciones, los cursos, la academia ayuda mucho y obviamente la experiencia, ¿no? Entonces, si usted es un digamos, pueden por así decirlo, es el dueño o el creador de un producto, un servicio innovador, que no lo hay, pero no tiene conocimiento porque literalmente el temor de siempre es al fracaso, yo les recomiendo que se capaciten, que sigan estudiando, que sigan, digamos, de cierta manera, como yo siempre digo, manteniendo la empatía con el cliente, ¿sí? Recuerden que el producto o el servicio que ustedes vayan a hacer en su proyecto es a razón de ellos. Recuerden que ellos también son stakeholders, ellos son partes interesadas también, hacen parte de ese proyecto. Entonces, y yo lo pondría casi en la cima de la cúspide. ¿Por qué? Pues porque de ellos que dependemos para lo que se va a hacer y para lo que se va a obtener al final. Entonces, es eso, sigan capacitándose, sigan estudiando, eso es un proceso continuo de mejora, recuerde que siempre vamos a seguir continuando con nuestro conocimiento, porque he visto empresas y he hecho estudios de empresas donde quiebran o van al fracaso siendo buenas empresas, porque van en el hecho de que como son las únicas o porque no hace más, entonces se despreocupan y de cierta manera pues no tienen en consideración obviamente alguna estrategia de mejora que se logra con el estudio, las capacitaciones para darle continuidad a esa satisfacción del cliente. Eso es lo que yo les recomiendo.
¿Alguna otra pregunta? Listo, bro. Gracias, profe. Vale, con gusto. No sé, ingeniero Freddy, si hay alguna, perdón, Henry, si hay alguna pregunta en particular o... No, señor. Listo, dejar de compartir. Entonces, muchachos y público en general, agradezco pues el acompañamiento de estos 10 módulos que a consideración les cuento que son muy importantes. Yo les recomiendo que vayan pensando en su momento independientemente de la rama, sea en energía, sea en eléctrica, sea sistemas, independientemente de la rama, es muy bonito trabajar o que trabajen para uno. Pero recuerde que esa palabra yo no lo llamaría trabajar para uno, es trabajar en equipo, en equipo. Y es importante ser líder y no jefe. Es importante manejar liderazgo. Que el liderazgo siempre sea razón de un conocimiento, sea razón de experiencia, sea razón, obviamente, de trato, de la empatía que sea con las personas, con sus trabajadores, porque recuerden, ya está reglamentado. El PMI, el PMBOK, normalmente, que es lo que maneja la dirección de proyecto y todo eso, ya no llama trabajadores, ya no llama lacayos, o ya no llama mis súbditos, no, ya llama son colaboradores, porque es que básicamente su equipo de trabajo, todo, desde la parte administrativa, desde la señora que hace los tintos, por así decirlo, hasta el portero, la persona que firma, el gerente, todos somos un mismo núcleo. Y recuerde eso, que todo hace parte para que los proyectos, cualquiera que sea, sean con finalidad. Entonces, agradecemos de parte mía también, el profesor Henry y todos los expositores, todos los conferencistas, el acompañamiento de cada uno de ustedes y esperemos que haya sido obviamente el agrado y recuerden algo, que el conocimiento se queda ahí, si no se pone más adelante en práctica, no se ve evidencia. Henry, muchísimas gracias también. A todo el backstage, como dicen, el que está atrás de cámaras, porque sin todo el detrás de cámaras, sin toda la parte organizativa, eso no se pudo haber realizado. Y a ustedes, muchísimas gracias, que pasen una feliz mañana y que Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Con gusto. Con gusto.